Muy pero muy buenas, mis amigos. Hoy nos convoca un tema absolutamente sectorial, gremial, no sé cómo llamarlo, pero es que se ha divulgado muchísimo, sobre todo en la opinión pública argentina, el caso de un ministro, supuestamente, no importa, no vamos a calificar ni a poner en duda, pero un ministro evangélico llamado Ledesma, de la provincia de Chaco, recibió la visita del presidente de la Nación, Javier Milei. Y en consecuencia de eso afloró una anécdota que contó, parece que informalmente en algún momento, a su congregación, respecto de un depósito de seguridad que había hecho él, parece en un banco, de 95.000 pesos argentinos, que se transformaron, cuando él fue a retirar ese depósito que había hecho, en dólares. O sea que hubo una especie de transmutación. Para los que no conocen bien la situación argentina, les cuento que uno de los flagelos políticos, económicos y sociales que tenemos desde hace algunos años es la inflación. Por lo tanto, desde 2010 hasta ahora, el divorcio entre el valor de nuestra moneda y el valor de la divisa que se utiliza todavía como referencia, que sigue siendo el dólar, es muy amplio, es muy grande la brecha. Así que, bueno, como mínimo le sonó a todo el mundo esto. Imagínate, ¿no? Contexto: lectura de periodistas incrédulos, no creyentes, ateos, muchos de ellos, por distintas razones que no nos vamos a meter. Fue un escándalo. Sigue haciéndose chistes en las redes sociales, sigue posteándose, sigue habiendo una gran viralización de esta anécdota del depósito que se transmutó de una moneda nacional depreciada a una divisa internacional supervalorizada en nuestro contexto. Primero, lo primero que tenemos que aclarar: hay milagros de Dios. Creo profundamente, sé que hay milagros de Dios. Ya no es solo que creo, como quien dice, creo en la existencia de un juicio final, algo a futuro, sino que los cristianos, la mayor parte de nosotros, desde que conocemos a Jesús, vemos la mano de Dios. Sabemos que Dios no cambia, que Dios sigue siendo un Dios sobrenatural, un Dios que, así como creó el mundo de la nada, y ya es bastante prodigioso que todo esto siga funcionando tan bien como este sol que tengo a mis espaldas, bueno, de la misma forma Dios suspende esas mismas leyes naturales porque le place a Él, porque es soberano, porque es Dios, y porque Él no nos va a pedir permiso a nosotros, ni va a estar esperando de nosotros que haya o no una suspensión de la incredulidad. Simplemente Dios hace las cosas, pero las hace entre los suyos. Los milagros son un privilegio de cristianos. Los incrédulos, que a veces en chiste demandan milagros, y a veces también en serio, sepan que para recibir milagros hay que ser de Jesús. Así que bueno, hecho este planteo de base, primero dejar en claro: sí creo en los milagros. Ahora, es medio raro lo que él cuenta, y quiero contextualizar un poco quién es Ledesma y por qué los cristianos evangélicos pentecostales no somos lo mismo que representa este Ledesma. Ahora corremos el riesgo. En los 80 era el pastor Héctor Jiménez, falso hombre de Dios. En los 90 y el 2000 fue la Iglesia Universal del Reino de Dios. La confusión permanente de los cristianos evangélicos con ese grupo, que ni siquiera es del todo cristiano. Y ahora le llega el turno al predicador ultrapentecostal o neopentecostal, el pastor Ledesma, de la provincia de Chaco. Yo reconozco que lo seguían, lo miraba por televisión, y dentro de la movida neopentecostal me parecía que todavía conservaba un cierto énfasis moral y de transformación personal que me parecía saludable, honesto y positivo. Dentro de todo, yo lo seguía, veía que tenía un templo bastante importante, lo cual no está mal tener un mega templo y una mega iglesia, pero enciende algunas luces de alarma respecto de si uno no habrá negociado algo en el camino. Ese es el gran tema que tenemos los cristianos: no negociar nada en el camino para ganar popularidad, éxito o, entre comillas, iglesias exitosas. Hagamos un raconto histórico de cómo surgió esto de la movida neopentecostal, para que se entienda un poco por qué los cristianos no somos todos lo mismo. Aún los pentecostales no somos todos lo mismo, no pensamos todos lo mismo. Son corrientes internas, son movimientos, como vamos a ver. Es una gran bolsa de gatos doctrinal, que es la confluencia de un montón de elementos históricos, de pensamientos espirituales, sociales. Tantas cosas que se han metido en esta gran olla, en ese gran caldo, en ese gran puchero, que es lo que hoy llamamos el Evangelio de la Prosperidad. Te lo presento personalmente cómo es esto del Evangelio de la Prosperidad. No surge, no tiene un fundador, sino que se va dando de manera aluvional, como una cosa que confluye
y hoy día tiene unas características muy señaladas. Lo podemos fácilmente identificar por su lenguaje y por algunos procedimientos simbólicos y por algún tipo de conductas también de tipo morales y espirituales. Esto arranca en Estados Unidos, como no podía ser de otra forma. Casi todo lo bueno y lo malo del siglo XX arranca en el siglo XIX en Estados Unidos. Y hubo movidas muy conocidas como la movida de la ciencia cristiana. La fundadora de esto se llamaba Mary Baker Eddy. El movimiento ciencia cristiana se hizo famoso en el siglo XX cuando un cantante de metal muy famoso de Estados Unidos contó que su madre, enferma de cáncer, no fue llevada al hospital porque creían los padres que se iba a sanar simplemente por una cuestión de declaraciones de fe, de confesiones de fe y sin intervención de médicos terrenales como los que atienden en los hospitales y administran terapias o remedios y cosas como las que trabaja la medicina secular. Bueno, fallece finalmente la mamá de este cantante y eso origina el trauma que da lugar al surgimiento de la banda que después llenó estadios y reunió multitudes en torno a un mensaje anticristiano, a un mensaje de dolor, de reproche, de enojo para con Dios de parte de este personaje. No lo voy a identificar, no importa. Yo, para que se entienda, Mary Baker Eddy se llamaba la fundadora de este movimiento ciencia cristiana y es uno de los antecedentes. Estamos hablando tipo 1820, más o menos, comienzos, mediados del siglo XIX, contexto Estados Unidos, todavía un país muy en preparación, muy en desarrollo, donde empiezan a florecer toda una serie de posiciones que no son exactamente ni bíblicas ni ortodoxas, entre ellas estas que te vamos a hablar. Va surgiendo de a poquito un movimiento que se va a llamar Nuevo Pensamiento. El Nuevo Pensamiento es como un gran desarrollo que va a abarcar un montón de aristas, de elementos, cosas que confluyen en eso, ¿no? Confesión positiva es una de las variantes que se hicieron famosas y hoy día tienen tanto predicamento, aún entre cristianos evangélicos no neopentecostales, sino de los buenos. Y sigue hasta el día de hoy en forma de prácticas, sigue hasta el día de hoy en forma de lenguaje, de canciones y de muchas cosas que no hemos logrado erradicar, pese a que ahora creo que sabemos que no están del todo bien. Confesión positiva, ¿qué dice? Son doctrinas basadas en la idea de que Jesús, entre comillas, murió para cambiar nuestra situación, no solo espiritual, salvándonos, llevándonos de muerte a vida, llevándonos de perdición y de pecado a salvación y a transformación, sino que Jesús también murió para alterar nuestra situación financiera, nuestra cuenta bancaria y la marcha de nuestros negocios, y esto muchos cristianos siguen creyéndolo hasta el día de hoy, para mejorar de manera sobrenatural aún nuestras relaciones personales y que tengamos la famosa casa, auto y esposa, familia e hijos. Hay un revival de posiciones que leen el Antiguo Testamento y todo lo que sucede con los patriarcas en Génesis, aplicándonoslo a nosotros, creyentes que vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Qué se dice, entre otras cosas? Que hay como una especie de contrato, como un compromiso firmado por Dios para con nosotros en cuanto a que Él nos da el derecho de enriquecernos y que nos vaya bien en la vida, que tengamos éxito. Entonces se llama esto como una especie de compromiso vinculante. Esto es un término legal. Yo no me pongo, los cristianos nos formemos en disciplinas seculares como pensamiento, sociología, abogacía, lo que quieras. El punto es cuando uno hace que eso entre en nuestra lectura de la palabra, de modo que se altera el espíritu y el sentido de lo que la palabra originalmente decía. En este caso se hace como que Dios se comprometió para con nosotros, en las frases como de Jesús, ¿no? Como buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Como que Dios tiene para con nosotros un compromiso y nosotros tenemos un derecho que que podemos exigirle a Dios que cumpla. Como cuando uno tiene un contrato y dice, Señor, usted acá dice que me va a realizar tal arreglo y usted no me lo realizó y yo ya efectué el pago. Entonces, si no ocurre eso, ¿qué hace uno? Inicia acciones, etc. No, estamos hablando de cosas muy seculares, pero que se han introyectado en la lectura que se hace de pasajes evangelísticos tan célebres como estos que estamos contando. Esto es la confesión positiva. Va unido a esto de que declarar, decretar, y cuando uno con la boca dice algo, está transformando algo en las esferas espirituales y esto en el lenguaje común de la gente se llama superchería y superstición. Si yo digo, por ejemplo, es probable que ese árbol que está acá a mi izquierda caiga sobre mí, según los que adhieren muy firmemente a este pensamiento, yo estoy produciendo una nueva realidad que puede llegar a alterar las cualidades
materiales de ese árbol, de modo que efectivamente caiga hacia mí. Lo que uno dice con su boca se termina cumpliendo. Esto es el pensamiento de la confesión positiva. Insisto en que esto lo hemos visto. Hasta he llegado a escuchar en algunas iglesias evangélicas el término que se usa ya más en la nueva era, pero que parte de estas bases, que es lo de cuando alguien dice algo que es un poco entre comillas, entiéndase, lo estamos hablando desde el punto de vista de los que adhieren estas posiciones, ¿no? Pero alguien dice algo de mal agüero, de que trae mala vena, que trae malas vibras, produce malas vibras, entonces la otra persona reacciona y dice cancelo, eso no ocurrirá. Bueno, hay hermanos que realmente creen que cuando uno dice algo, está alterando algo en las esferas espirituales. Por eso ahí se ha instalado y se ha quedado a vivir en el lenguaje de muchos evangélicos. No quiere decir todo, pero un buen porcentaje de Latinoamérica sí. Se ha quedado a vivir esto de declaro y decreto. Tiene que ver con otras ideologías que van a surgir en este tiempo también, que son las del dominionismo y el reino ya. No voy a entrar en detalles sobre de qué filiación son cada una de estas doctrinas, pero más o menos dice que los cristianos tenemos que apoderarnos del mundo, tenemos que irrumpir en la arena política, tenemos que hacernos cargo de que ya somos reyes y sacerdotes. Leyendo mal unos pasajes de Apocalipsis, eso suelo charlarlo en nuestras interpretaciones de Apocalipsis, pero la verdad es que Dios, hasta que no se instale el reino de Dios, somos siervos, somos hijos, rescatados, adoptados por gracia. Dios no nos debe nada. Nosotros no tenemos derecho de exigirle nada a nadie. No vamos en son de reyes, sino vamos en son de heraldos. Presentamos al Rey que viene pronto a las personas para que le rindan su corazón y se entreguen a Él, para que crean que Jesús murió por nuestros pecados. Esa es nuestra modesta situación hasta que Jesús vuelva. Pero dominionismo y reino ya suponen que Jesús va a venir a través de, y en la medida en que nosotros asumamos con nuestras acciones que ya estamos destinados a reinar sobre el mundo. Esto está unido a algunas cosas de Estados Unidos, como lo del destino manifiesto, no me voy a meter en eso. Para los que son curiosos de política y de relaciones internacionales, ya algo de esto deben conocer. Dejémoslo a un costado. Pero van muchas corrientes en medio, lo de la confesión positiva, una cuestión que también se inició en el siglo XIX, esto lo quería contar a modo de curiosidad, pero para que se vea que nada de lo que estamos viendo ahora es de ahora, sino que hunde sus raíces en un pasado ya de 2 siglos atrás, que se llama el cristianismo musculoso. Eran hermanos que decían que tenemos delante de Dios el deber de mantenernos fit, en forma, tener buenos bíceps, tener buenos abdominales, buenos gemelos, buenos muslos y algunas cosas por el estilo. Todo eso, todo ese gran mejunje va evolucionando, va corriendo el tiempo, van pasando los siglos, viene la famosa guerra de la secesión en Estados Unidos y la mentalidad pragmatista norteamericana. Pragmatismo quiere decir, no importa si algo es verdadero o falso, lo que importa es, en filosofía pragmatista, ¿no? Lo que importa es que funcione. No me importa si una doctrina es verdadera o falsa. Si produce buenos resultados, es buena. Es filosofía esto, si alguno quiere googlear, James o Charles Sanders Peirce fueron los exponentes más famosos de esto, y eso ejerce como una presión dentro del cristianismo de Estados Unidos de ya fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y se va a infiltrar en forma de esos textos que han sido bestsellers desde entonces y hasta el día de hoy siguen siendo, lo que son 5 pasos para, 7 pasos para, los 7 elementos del liderazgo exitoso, lo que quieras, de una familia bien estructurada, de una iglesia con sus finanzas en orden, de la comunicación eficaz y persuasiva. Bueno, esto se ha extendido porque es además un muy buen negocio. A la gente le gusta creer que leyéndose un librito de 100, 200, 300 páginas, uno ya tiene dominado todo un arte tan complejo como el de las relaciones humanas. Quiero decir, esto es el pragmatismo. Y esto va a ir incluyéndose dentro del combo de ese cristianismo del éxito, de este evangelio de la prosperidad que va surgiendo particularmente desde Estados Unidos. Entonces tengamos en cuenta que el gran avivamiento que ocurre en el siglo XX en calle Azusa ocurre allá por 1904 más o menos. Vienen otra vez los dones del Espíritu Santo como fueron los despertares anteriores del evangelismo, sobre todo el segundo gran despertar que fue a comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII, en Estados Unidos fue el segundo gran despertar. Este tercer gran despertar es el gran avivamiento de calle Azusa y así nace el pentecostalismo, que empieza a ser asediado
por todas estas ideas, por todos estos pensamientos del éxito, de la prosperidad, de la fama y de esta asociación permanente que se empieza a hacer entre ser exitoso y ser una persona de fe, con los valores bien puestos, con una espiritualidad correcta. Hoy día es fácil decir para los evangélicos, esta es la filosofía de los amigos de Job, no está bien, no es correcto. A pesar de lo cual, seguimos con algunas prácticas como las que mencioné recién, como esto de declarar, de decretar y de pensar que con decir algo con su boca uno ya está alterando algo en las cuestiones espirituales. Bueno, vamos a seguir avanzando porque llega el siglo XX, llegan las comunicaciones masivas y empiezan a surgir los grandes teleevangelistas que caracterizaron al siglo XX. Algunos buenos, algunos que son gente de Dios, rescatable, gente honorable, alguno que tuvo algún tropiezo, sin dar nombre, simplemente los que son evangélicos ya conocen más o menos cuál es la historia. Un programa que también marcó un antes y un después, que fue Club 700, a través del cual Dios hizo una obra poderosa, sin lugar a dudas. El avivamiento argentino del año 54 con el reverendo Tommy Hick, que vino acá, que era un pentecostal de línea dura, no era un neopentecostal. Pero en medio de todo eso se van a ir mezclando los elementos y va a surgir el neopentecostalismo. Hay quien dice, de manera conspiranoica, que esta es una movida del Concilio Vaticano II y que es una especie de caballo de Troya introyectado en el movimiento pentecostal para hacerlo estallar por los aires con el descrédito y con los subsiguientes escándalos que explotan si la motivación de uno es esa: el éxito, la fama, el dinero, el reconocimiento, la nombradía, los títulos, y que a uno lo saluden por la calle diciendo rabí, apóstol, padre espiritual, y todo eso que va asociado a la movida neopentecostal. Vamos adentrándonos entonces a algunos nombres que surgen, como Kenneth Copeland. Estamos hablando ya de gente anciana, gente grande, Oral Roberts, personajes que ya más actuales. Joel Osteen todavía es bastante joven y tiene una super iglesia en Estados Unidos. Los escenarios se mueven la mayor parte de lo que llamamos nosotros en el establishment evangélico nuestros líderes de alabanza, nuestros músicos y compositores favoritos. No les hacen ascos a tocar en esa iglesia y muchos consideran que es la cúspide de su carrera estar rodeados de un escenario tan magnífico y tan brillante. Bueno, párrafo aparte porque si no nos vamos a ir muy lejos, pero hay prácticas que se incluyen dentro de esto. Surge una cosa, sobre todo ya a fines del siglo XX, que es el movimiento de guerra espiritual. Ahí ya tenemos que hablar de Karl Peter Wagner, otro escritor muy famoso, que de pequeñísimos versículos de la Biblia que aclaran que todo lo que vemos en el ámbito visible puede ser repercusiones de situaciones en el ámbito espiritual, como luchas entre ángeles de Dios y ángeles rebeldes asociados a la obra destructiva de los demonios y de Satanás. Este hombre hace todo un desarrollo donde a cada distrito, a cada región, a cada barrio, a una plaza famosa, puede ir un demonio legislándola y gobernándola con puño de hierro. Así que el cristiano, antes de predicar simplemente el evangelio, como hacemos lo de la vieja guardia, debería realizar algún tipo de prácticas que en algún caso orillan y en algún caso cruzan totalmente la barrera de la hechicería y de la brujería, como clavar estacas en el suelo, derramar aceite, aún según cuenta una leyenda urbana, dicen que hizo un ministro desde un helicóptero en la ciudad de Buenos Aires. Quiero creer que es una leyenda urbana, pero este hombre ahora se ha hecho un famoso escritor de la corriente psicologista, de la que otro día, si Dios nos permite, nos vamos a ocupar. Pero están asociadas, pero más bien los de guerra espiritual van asociados a la movida del evangelismo del éxito, el evangelio, el Gospel of Prosperity. También asociado al evangelio de los sueños, del que el mejor representante, no sé si decir vivo, porque ya está medio enclenque, es la iglesia australiana Hillsong Church. Así que son movidas que están asociadas, pero quiero concentrarme sobre todo en el evangelio de la prosperidad. Así aclaramos de dónde viene el señor Ledesma, que se ha hecho famoso por la transmutación de los pesos en dólares. Acá en Argentina en el 2002 tuvimos una transmutación muy diferente, efectuada por Remeslenikov y con el presidente Duhalde, que fueron los ahorros de los argentinos en dólares que fueron transmutados de la noche a la mañana en pesos. Y eso no era una buena noticia cuando el dólar estaba a 3 pesos de la noche a la mañana.
Pero sí fue una buena noticia cuando algunos empresarios que tenían deudas, por ejemplo el Grupo Clarín, de 200, 300 millones de dólares, amanecieron con una deuda de 200 o 300 millones de pesos argentinos. Bueno, aparte de esta pequeña aclaración sociopolítica que resonó en la mayor parte de los chistes que uno vio en las redes, por lo menos los argentinos tenemos una memoria medio corta, porque si somos medio grandes todavía nos duelen estas situaciones históricas. Toda esta movida va a hacer levantar a algunos líderes, como ya te contaba, como Joel Osteen, y los voy a decir en orden para mí de perversión. No, algunos no son tan horripilantes, pero ahí está Cash Luna, ahí está Marcos Witt, ahí está Dante Gebel, ahí está también, por ejemplo, ya en los más indefendibles, Guillermo Maldonado, ahí está también Ana Méndez, que son de la movida del Evangelio de la Prosperidad, son de la movida de guerra espiritual, son de lo que se llama la movida neoapostólica, que creen que el ministerio de apóstol trata de que uno vende su cobertura espiritual por un cierto precio económico, ¿no? Uno le depositan cierta cantidad de dólares en su cuenta y uno, entre comillas, siendo apóstol 1, habiendo sido consagrado apóstol 1, ora por esa congregación para que le vaya bien. Este infame negocio se perpetra en el nombre de la cruz de Jesús. Y hay que decirlo con todas las palabras porque esto existe, esto es real. Son los neopentecostales. No se habla mucho de ellos ahora en las iglesias pentecostales clásicas por miedo a quedar judiciales, religiosos y todos esos epítetos que enseguida los neopentecostales lanzan contra nosotros, ni bien ejercemos un acto de discernimiento y les decimos, ese no es el camino. Ya Ana Méndez escribió un neoapocalipsis donde resulta que es un libro sobre poder y trata de nosotros, no del regreso de Jesús ni del juicio sobre los incrédulos. Para darte una idea de cómo viene la cosa, está muy embardunado, barnizado y recubierto de falsas profecías, falsas visiones, revelaciones personales y todas cosas que se apartan por completo del legado bíblico cristiano, de lo que la palabra dice que es ser y vivir la experiencia del cristianismo real. Así que de ahí viene Ledesma. Ledesma invitó, por ejemplo, a su templo hace un poco tiempo a este Maldonado, Guillermo Maldonado, del que te estaba hablando. Además, todas personas que en su vida personal no se parecen en nada al modelo de Jesús, que hacen un poco lo que quieren con su vida privada, con su moralidad, que no muestran el cambio de Jesús, que suelen ser muy asertivas para ser suaves. Para ser suaves. Acá no voy a responder los epítetos que normalmente nos tiran desde el ámbito neopentecostal hacia los pentecostales, pero sí, vamos a decirlo con franqueza, no reflejan el carácter de Jesús, sino que son bastante asertivos, digámoslo así. También invitó a Yesenia Ten, que es un escándalo, su vida personal es un verdadero escándalo. Entonces, las movidas estas como neopentecostalismo vienen con algún tipo de eslogan como invasión del amor de Dios. Insisto, parate desde el punto de vista ya de origen norteamericano de destino manifiesto, de reino ya, de dominionismo a los cristianos como gente llamada a gobernar sobre los incrédulos, no a meramente, entre comillas, anunciarles el mensaje de salvación mediante la fe en Jesús y el arrepentimiento de sus pecados. No, eso ya es viejo. Ahora lo que toca es ser diputados, senadoras, jueces, miembros de la Corte Suprema, como mínimo policía, ¿no? Gente que tiene algún tipo de potestad sobre los incrédulos para obligarlos a hacer las cosas bien y a que dejen de pecar. Ya no es el Espíritu Santo, no es el arrepentimiento, sino cetro de hierro, es el tiempo del cetro de hierro. Así lo creen ellos y así lo transforman en toda una postura de vida. Hasta hay canciones que expresan eso, de guarda con nosotros los cristianos, no se metan con nosotros que somos gente de armas tomar. Hay canciones, insisto, que han circulado también en el ámbito de los que no son neopentecostales. ¿Por qué? Porque tenemos la guardia baja, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nos entran este tipo de prédicas. Además suenan arengadoras, suenan motivacionales, no se acuerdan del pecado, dicen que el problema es algún espíritu que nos causó algún daño o cosas por el estilo. O que Satanás hace de las suyas, en vez de hacerse cargo que muchas veces es uno el que todavía le falta bajar el ego, pulir algunas cosas para mostrar las virtudes que da solamente el Espíritu Santo, como paz, amor, sabiduría, tener las pasiones en orden, ser templado, ser manso. Todas estas cosas van perdiendo lugar porque en estas prédicas el problema siempre está ahí fuera, está en un otro que además es de orden espiritual y tiene un poder enorme
y también se sataniza a ciertos sistemas seculares como asociados a la obra de Satanás. Más allá del criterio que podamos tener cada uno de los sistemas políticos, no expresa exactamente lo que hacían los apóstoles y la gente de Jesús en los primeros tiempos. No se parece ni por las tapas. Volvamos entonces, somos evangélicos, somos pentecostales, creemos en la obra del Espíritu Santo, creemos que hay que arengar a la gente, que hay que levantarles el ánimo, pero siempre y cuando hayan expresado una entrega al Señor y estén en camino de corregir sus vidas, de encaminarlas para lo que es de buen nombre, lo que es honorable, lo que es correcto, lo que es justo, lo que está bien. Siempre tiene que haber, junto con el mensaje de perdón y de salvación, una correspondiente dosis de corrección, de disciplina, de llamado al arrepentimiento, para que las personas ya no sean como antes de llegar al camino de Jesús. Y eso es algo a lo que los pentecostales no renunciamos. El neopentecostalismo lo va marginando cada vez más, porque todo empieza a ser además una cuestión donde yo pacto con Dios a través de una determinada cantidad de dinero que le doy. Si yo dono parte de mis bienes, Dios me lo va a devolver multiplicado. Hay una idea que incluso yo la vi en un ministro de los que no son de los peores, cuando fue lo de la pandemia. Dijo, todo esto que estamos haciendo es sembrar y un día vamos a cosechar de lo que estamos sembrando. Entonces no lo hacía él por algo del amor de Dios, ni por socorrer al necesitado, ni porque es parte de la labor social de una congregación de Dios. Dar de lo que se recauda, de lo que nosotros nos ha abastecido el Señor, por el bien del otro, para que el otro le vaya bien, para que el otro no pase necesidad, frío, hambre. No, era una siembra por la cual se iba a obtener una cosecha de orden terrenal, económico, y quizá en el mejor de los casos, que también no lo excluyo, en forma de almas que iban a decidir ir a congregarse precisamente en la congregación de este Señor del que te estoy hablando. Así que es complejo, no se está denunciando esto en las iglesias, porque se ha tomado de una forma incorrecta lo de no juzgar. No juzgar es no insultar, no juzgar es no suponer en el otro siempre lo peor. No juzgar es dar lugar a la obra del Espíritu Santo, pero no quiere decir que no haya que decir las cosas por su nombre. Cuando hay, por ejemplo, en este caso, situaciones que orillan la estafa o que son estafas, o que son cuentos, o que son fábulas, relatos mentirosos para manipular la voluntad de la gente y para extraer algo del bolsillo del prójimo en beneficio del mío, bueno, entonces hay que llamar a las cosas por su nombre y decir, esto no corresponde. En ninguna parte Dios se compromete con nosotros a que vamos a ser ricos, ni millonarios, ni exitosos. En ninguna parte. Observamos en los apóstoles y en los primeros hombres de Dios que estuvieron dispuestos a darlo todo para la obra del Señor, pero sin esperar nada a cambio. En algunos casos dieron sus vidas, y en otros casos, como en el caso de Pablo, que a mí me encanta destacarlo, era miembro de la corte suprema judía, que esto era el Sanedrín, tenía potestad de vida y muerte. Si él decía mátenlo, se mataba a la persona. Y él dejó eso. No era dominionista ni era reino ya. Dejó eso, se transformó en el tejedor de alfombras, ese Pablo que era apaleado, que lo descolgaban de los muros de una ciudad dándolo por muerto. Porque para él sufrir la persecución por causa de la cruz era preferible a vivir en el lujo, en el éxito, pero sin afectar de verdad desde el Espíritu Santo y desde la obra de la cruz la vida de las personas. Él se puso a manos de Dios y se sometió a todas las renuncias que vienen. Lo de ser soltero de Pablo, más allá de lo del don de continencia, también es una ofrenda, porque él era soltero para poder predicar más libremente el Evangelio. El cristianismo es dar. El cristianismo no es exigir, el cristianismo no es obligar, el cristianismo no consiste en decir que Dios tiene para con nosotros deberes, somos nosotros los que tenemos deberes para con Él. Dios para con nosotros lo que tiene es misericordia y gracia, así que si necesitamos algo, Dios cubre nuestras necesidades verdaderas. Dios es soberano, Dios no va a dejar que te falte nada, sin duda que Dios no te va a dejar pasar necesidades de primer orden. Así lo dice claramente Jesús después de enseñar el Padre Nuestro. Que Dios, si buscamos primeramente el reino de Él y su justicia, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Así que, éxito, no. Fama, no. Una mega iglesia con 15.000 asientos, no. Eso no son promesas de Dios. Y Dios no se comprometió con nosotros a eso. Dios sí hace algunas promesas respecto si perseveramos hasta el fin, que vamos a obtener lo más preciado que podemos lograr en esta vida. Lo único que nos vamos a llevar.
la salvación de nuestras almas. Y si lo servimos, vamos a ser recompensados también, si lo hacemos de corazón, de manera altruista, para hablar humanamente, sin esperar nada a cambio y sin estar exigiéndole a Dios ni agarrándolo de la solapa al Altísimo Todopoderoso. Porque esto tienen estas movidas también, que le bajan a Dios el nivel, no lo ven como Dios. Casi que lo llaman con esos epítetos, ¿no? Papito y cosas así, como que le bajan la autoridad y la soberanía a Dios y andan por la vida exigiéndole cosas al Señor. Dios nos guarde de cometer ese tipo de irreverencia, porque esto es uno de los pecados fundamentales de esta movida. Son, además de materialistas, de vanidosos, de exitistas, de despreciar al pobre, porque acá viene el capítulo más incómodo. En qué medida los pentecostales, a veces sin darnos cuenta, seguimos siendo influidos por el neopentecostalismo. Porque a veces se promueve a las personas en función de su cuenta bancaria. Porque a veces se mira con suspicacia al que meramente es pobre desde lo económico, como si Jesús y sus apóstoles en muchos casos no hubieran sido pobres también. La pobreza no es un bien absoluto, pero la pobreza no es pecado, ni es el mal absoluto. O sea, cada cosa en su sitio. La pobreza es una situación en la cual tenemos que pasar a veces con honor, haciendo las cosas bien y esperando en el Señor, con contentamiento, dice Pablo, sabiendo que si tenemos casa y comida, tenemos lo que necesitamos. Y estamos bien y le damos gloria y gracias al Señor. Así que, en resumen, denunciar a estos hermanos con cariño, sin lanzar epítetos monstruosos, salvo que realmente sea algo que clama al cielo. Por ejemplo, ahora se está viendo algunas cosas que no están buenas de este señor Ledesma, pero no se ha visto nada monstruoso de parte de él. Recién mencioné a Ana Méndez, mencioné a algunos que sí cruzan del otro lado y es difícil decir que son creyentes nacidos de nuevo. En atención a cómo viven sus vidas y a lo que profieren con sus labios, están muy lejos del legado bíblico y cristiano. No parecen haber tomado la cruz de Jesús bajo ningún concepto. Entendiendo tomar la cruz de Jesús, como lo dice la Escritura, renunciar al yo, a los deseos de la carne, aferrarse a la vida que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, mediante la cual somos renovados día tras día. No somos perfectos, no llegamos a lo mejor, pero estamos en camino. O sea, si estamos en camino, estamos en el buen camino. No dejar bajo ningún concepto que nuestro mensaje sea afectado por terminologías extrañas como esto de declarar, decretar. Como si uno confiesa un Lamborghini, al día siguiente hay más probabilidades de que uno lo tenga estacionado en la puerta de casa con sus correspondientes llaves y cédula para manejarlo. Eso obviamente que no es así. Pero mantenernos sobre todo lejos, denunciar estas cosas y dejar en claro a las congregaciones en qué medida eso no está bien y no es de Dios. Formar a las iglesias y hacer que las iglesias se amiguen con las escrituras bíblicas. Lo digo desde que veo que hay un gran desconocimiento de la formación moral que promueve la escritura bíblica. Hay muchos que ocupan sillas en iglesias evangélicas que no muestran los frutos de una persona que se hubiera arrepentido de sus pecados. Y eso es lo más serio de todo. Que haya personas carnales y sin formación bíblica, francamente, aunque no estén sentados en una mega iglesia de Evangelio de la Prosperidad, es lo mismo, es la misma situación. Solo que en otro caso habrá algún adoctrinamiento medio extraño y alguna cosa más. Pero lo importante es formar en nuestras congregaciones y en los miembros que asisten a ellas, personas que reflejen de verdad el carácter de Jesús, que lo expresen y que vayan cada día mejorando un poquito. Y eso cómo se hace solamente a través de las disciplinas espirituales. Oración, ayuno, lectura de la palabra y ministrar la palabra y impulsar, instruir a las congregaciones para que lean todos los días la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que va a santificar sus corazones. Y cuando el Señor venga, que creo que no falta mucho para eso, nos encuentre aptos y no siendo contaminados por corrientes de pensamiento tan mundanas como estas que acabamos de mencionar. Sí, totalmente seculares, totalmente mundanas, totalmente materialistas, vanidosas, basadas en el ego, que le ponen el fuelle y el inflador al corazón de las personas para que crean que son la crema, que son lo más grande de esta tierra. Bueno, de todo eso no tiene que haber ni una pizquita en los corazones nuestros ni de las personas que oyen nuestro mensaje. Así que este es el llamado de Dios para este tiempo, diferenciarnos
en especial por nuestras obras y nuestro corazón de todas esas movidas que están surgiendo y que, como estaba escrito en la palabra, les va a ir muy, pero muy bien, porque apelan al ego. La obra del Espíritu Santo tiene algunos obstáculos que están acá dentro de nuestros corazones. Así que siempre el cristianismo va a ser tirando a minoritario. Aceptemos ese hecho, resignémonos a ese hecho, abracemos con júbilo ese hecho, como la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. Bendiciones.